Abundancia de paz con bendiciones. En este día queremos, dirigidos por la presencia del Eterno, hacer una breve reflexión, sencilla reflexión, pero seria reflexión sobre la llamada celebración de Halloween y su celebración conexa llamada el Día de los Muertos. Vamos a ir a hacer primero que todo la reseña, pero comenzando por leer lo que está escrito en el libro de Vayikra o Levítico, el capítulo 10 y el versículo 10. Cuando el Eterno habla a Moshe, en el contexto de una situación bastante terrible, pero queremos tomar específicamente solo este versículo, el versículo 10, que dice: para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Todo hijo del Eterno debe diferenciar muy claramente, aunque esté disfrazado, lo santo entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. La celebración de Halloween. Para hablar, vamos a ir a esta información que le estamos colocando por escrito en pantalla, para que usted la tenga como referencia, pueda leerla. Vamos a ir leyéndola. Es información que usted puede constatarla, conseguirla de manera muy fácil en la red, Wikipedia, en algún libro. Y lo repasamos. Muy probablemente usted ya maneja esta información, pero lo repasamos para colocar un fundamento y hacer una conclusión. Al hablar de Halloween tenemos que remontarnos años atrás, tiempo antes de que el cristianismo, tomando como referencia, se estructurara como movimiento a partir del segundo siglo. Sus orígenes, dice acá la reseña, fueron célticos, lo que está relacionado a los territorios de Irlanda, Escocia y Gales. Halloween era en ese tiempo el conocido festival de la cosecha, Harvest, o la fiesta de Samhain. En este particular, el 31 de octubre se conmemoraba el final del verano y el último día del año. Asimismo, la llegada del nuevo año, que según el calendario celta comenzaba el 1 de noviembre. Es interesante, hago un paréntesis acá antes de continuar leyendo, porque estamos hablando de que comienza el otoño alrededor de este mes, del mes de octubre, específicamente a partir del 22 de septiembre. 21 de septiembre comienza la estación del otoño, y en el calendario bíblico, la última fiesta, la fiesta de las cosechas, fíjese qué interesante, el Sukkot, la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, concluye con la mayor cosecha, mayor tiempo de cosecha, siempre el enemigo buscando hurtar y usar para beneficio propio bajo engaño las celebraciones del Eterno. Continúo leyendo. Esta fiesta, con cientos de años de tradición, no solamente tenía como motivo celebrar la cosecha. Esta conmemoración involucraba más que eso. El nombre en sí que lleva esta fiesta es Samhain, nombre que se le daba al dios de la muerte. Como dice acá este texto, posiblemente conocido como la muerte con la hoz, la vieja parca, o en inglés Green Reaper. La gente realizaba esta fiesta, en este particular el día 31 de octubre, por diferentes factores. Festejaban el fin y principio de año, celebraban las buenas cosechas, celebraban las buenas cosechas, y ese era el primer día del invierno, día en el cual la noche empezaba más temprano, el frío se agudizaba, las hojas de los árboles se caían. Todos estos factores naturales hacían más peso para creer que en esa noche los poderes de la naturaleza tenían la fuerza para acabar con ellos, ya que la madre tierra y la muerte se aliaban para castigar a los seres vivientes. Esto es lo que decía la
la tradición. Los celtas tenían que adorar a la muerte y pagar tributo a ella. Creían que los espíritus de los muertos se apoderaban y rondaban la tierra. Ellos realizaban ceremonias especiales dirigidas por los druidas en español, que eran sus sacerdotes, los cuales venían por generaciones inculcando y adiestrando a la gente a seguir una serie de ceremonias, sacrificios y ritos. Ellos, considerados como los hombres más sabios de la época, conocedores de todo lo oculto y los únicos que tenían enlace entre el mundo espiritual y el mundo terrestre, los seguían ciegamente a los druidas, a aquellos que no cumplían con sus demandas les hacían pagar un gran precio. Ellos, considerados por los celtas como la máxima autoridad, les obedecían. Los celtas estaban llenos de sumisión, temores y supersticiones debido a la influencia de los druidas. Creían que ese día de Samhain la puerta del mundo de los espíritus se abría y las almas de los muertos que habían fallecido en ese año rondaban sus casas. Para alejarlos tenían que tener una luz encendida que los asustara en la entrada de sus casas en lo posible, con o en forma de una cara o algo distintivo para hacerse familiar a la muerte. Aquí es donde viene la famosa vela en la calabaza en forma de cara. También de esta tradición se derivan historias como la de Jack O'Landers. Hago un paréntesis aquí, esa es una historia bien maléfica y macabra. Supuestamente un hombre borracho anciano llamado Stingy Jack era un engañador, un hombre truculento, y un día engañó al mismo diablo haciéndole subir con engaño a un árbol de manzanos. Lo rodeó supuestamente con cruces y supuestamente el diablo no podía bajar por las cruces porque no podía tocar las cruces según sus creencias. Y este Jack le hizo prometer que cuando muriera no se iba a llevar su alma. Murió Jack, según esa tradición, y no lo dejaron entrar al cielo. Cuando llega al infierno, no podía entrar al infierno porque el diablo supuestamente había prometido no dejarle entrar allí. Y para regresarse, qué horrible, qué espantosa historia, me cuesta aún contar eso o referirlo. Para regresarse pidió una brasa del infierno a Satanás y la escondió en un nabo que siempre llevaba. De forma tal, refiero esta espantosa historia para resaltar que el colocar una calabaza que representa esta horripilante referencia, este mito de Jack O'Landers, es algo profundamente diabólico. Las personas que colocan esto en sus casas, aún por juego, no saben que están entrando en un pacto directamente con las tinieblas y con la muerte. Es muy delicado. En muchas ocasiones ocurren situaciones, desgracias y cosas terribles en los hogares. Y las personas, sobre todo en este tiempo moderno, no saben que de forma ingenua, por su ignorancia, por sus impulsos naturales, carnales, han hecho pactos con las tinieblas y pactos con la muerte, como este caso de colocar estas calabazas. Continúo. Los demonios buscaban dominios o personas, cuerpos a quienes poseer, matar o llevárselos con ellos al otro mundo. Es por esto que los celtas hacían grandes fogatas en las calles para saber por dónde pisaban, y muchos se disfrazaban con pieles de animales o fabricaban máscaras con expresiones muy feas para confundirse con los demonios. De allí surge la práctica de los disfraces. También, como forma de placer o hacer un trato con la muerte, ofrecían una serie de ritos y sacrificios para que durante el año no los toque la muerte ni los desfavorezca. Estos rituales eran organizados por los druidas antes que la luz se desapareciera el día 31 de octubre, en la víspera de la noche tan temida. Hacían altares de piedra en lugares
específicos, se vestían de blanco y otros colores significativos que adornaban con brazaletes y coronas, preferiblemente bajo grandes robles, una olla de bronce y muchos más símbolos. Eran piezas imprescindibles en sus ceremonias. Traían animales y personas para el sacrificio. Estos sacrificios consistían en horribles torturas. Colocando a las víctimas en el altar principal de piedra, comenzaban a desgarrarla en pedacitos de piel para que comenzaran a desangrarse. Sacaban los huesos de la víctima mientras aún estaban vivos. Espantoso. Estas son prácticas que han sido comunes, lamentablemente, a todas las culturas paganas y se hacen aún hoy en día. Hoy en día, lamentablemente, entre los círculos satánicos se practican estas cosas. Hay gente que ha pertenecido a esas sectas que aún pagaron cárcel por haber asesinado personas y han testificado de que esto es real. Continúo. Estos ritos los practicaban utilizando humanos y animales. También en estas ceremonias las personas, por lo general campesinos que querían tener un buen año en sus siembras, se les eran reclamados por los druidas prendas de dinero, ofrendas valiosas de sus cosechas, o si no tenían para dárselas, obligaban a ofrecer a uno de sus hijos para la muerte a cambio de buena ventura. Este mismo tipo de precio se les era reclamado a las personas que no asistieran a la ceremonia. Iban tocando de puerta en puerta. Se les reclamaba a las personas que no asistieran a la ceremonia. Este era el famoso trato o castigo. En inglés, trick o trick. Literalmente, trato o truco. Fusión con el cristianismo. Esto es lo que el origen de esta ceremonia maléfica, espantosa. Pero hay algo peor o que le agrega gravedad a esa celebración, y es que la Iglesia Católica Romana fusionó estas prácticas y otras espantosas de las culturas, tanto nórdicas como las culturas prehispánicas en América. Y leamos a continuación. Cuando llegó el cristianismo a estas regiones, existieron muchos conflictos, matanzas, peleas. Esto fue una especie de revolución que comenzó en Irlanda. San Patrick fue uno de los últimos sobrevivientes y héroes de Irlanda que luchó contra los druidas. Estos tipos de tradiciones, que no solamente involucraban la de Halloween, comenzarían a tener un enfoque cristiano. Los cristianos, entiéndase el cristianismo católico, los cristianos trataron de convertir aquellas fiestas de Samhain en el día de All Souls Day, Día de Todos los Santos. La celebración comenzaría al igual que la fiesta de Samhain, la noche anterior del 1 de noviembre. Así, el 31 de octubre muchas cosas se mantuvieron, como las fogatas y las máscaras, adornos de luces, aún ciertos sacrificios. Esta era la Eve of All Saints Day, noche de víspera de todos los santos, o también conocida como All Hallow Eve, la noche de todos los santos. Hallow es el término que se refiere, significa santo. Entonces, con el pasar del tiempo, la gente celebraba esta noche, Hallow Eve, y al pasar del tiempo se le llamó Halloween, como ha permanecido hasta el día de hoy. El Papa Gregorio IV, en el año 835 de la Era Común, designó esta fecha para pagar respeto a aquellas personas, entre comillas, entre paréntesis, santas o salvas, que habían muerto durante ese año, declarando el día 2 alrededor del año 900, corrijo acá, haciendo tanta confusión de celebraciones,
declararon el día 2 de noviembre el Día de Todas las Almas. Como había dicho anteriormente, All Soul Day, es Día de Todas las Almas, no de todos los santos literalmente hablando, pero este fusionaba. El Día de Todos los Santos. De estos tres elementos que se mezclaron, druidas, romanos y católicos, nació la fiesta que hoy en día conocemos como Día de Todos los Santos, celebrada el 1 de noviembre de cada año según lo estableció el Papa Gregorio IV en el año 835, con el pretexto de celebrar a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica Romana. Lo cierto es que la política de la Iglesia Cristiana Romana en estos tiempos consistía en sustituir los ritos paganos por los cristianos, haciendo una mezcla para hacer que todos los pueblos sometidos al imperio siguieran con las antiguas costumbres y así evitar una eventual sublevación. De esta manera, los descendientes de los celtas pudieron seguir celebrando el Festival de Samhain con un nuevo nombre, Día de Todos los Santos, All Hallows Day, que en inglés se traduce como All Hallows Day, Día de Todos los Santos, esa es la traducción literal. En Gran Bretaña e Irlanda se celebró esta fiesta y el 1 de noviembre, All Hallows Day, pero a la víspera del 31 de octubre se le llamó All Hallows Eve, lo que más tarde pasó a llamarse en lo que hoy día conocemos como Halloween. Un manejo fonético allí que derivó en Halloween. Así, los católicos romanos celebraban el 1 de noviembre como un día sagrado, facilitando las cosas para que los paganos celebraran la víspera, 31 de octubre, para celebrar a su dios de la muerte, Shanghai. Como usted puede ver, eso es algo profundamente diabólico. Referimos a algo que es bastante fuerte, popularizado lamentablemente en México. El Día de los Muertos en México. Es significativo que desde la época prehispánica en México los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida. O sea, como la existencia, la muerte es parte de los procesos de la vida, ¿no? Parte del ciclo de la naturaleza. Hago un paréntesis en esta lectura. Los sacrificios, los ritos de aztecas y mayas involucraban también sacrificios satánicos bastante crueles, como el caso de los incas en el Perú. No es de extrañar que en estas culturas hayan estos enormes movimientos de violencia. Hay gente santa en México, hay gente excelente en México, pero es importante tomar en cuenta esto para comprender cómo afectó o ha afectado a la cultura de estos países estas raíces diabólicas. Continuamos leyendo. Es significativo que desde la época prehispánica en México los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida, parte del ciclo de la naturaleza. Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte, los conquistadores católicos, recordemos, se fusionó, enviados por el Papa, con la religión católica, dando origen a la tradición del Día de los Muertos durante el 1 y el 2 de noviembre de cada año. En estas fechas los mexicanos celebran a muertos acudiendo a los panteones para adornarlos con flores y en los hogares colocan altares para que las supuestas almas de las personas queridas que fallecieron abandonen el más allá y vaguen unos cuantos días por el mundo visitando a su familia, su casa y amigos. Qué diabólico esto, qué horrible. Halloween y los satanistas. Halloween hoy en día es una de las principales fiestas oficialmente celebradas por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. A nivel global, oiga bien, a nivel global, no es un asunto para jugar. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, reconocido como fundador oficial en los Estados Unidos de la Iglesia de Satanás, dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista. El 30 de abril, su cumpleaños, el de LaVey, y el día más importante de todos, Halloween. La Iglesia satánica asume como suya esta fecha. Algunos lo identifican como el cumpleaños de Satán. El Eterno lo anula en esta hora en el nombre de Yeshua.
Las fechas más importantes, según la información de la que disponemos, para los satanistas son el del 5 al 30 de septiembre, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Del 27 de septiembre, elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro de El Macho Cabrío. El 4 de octubre, ritual para maldecir, aquí en tal como lo extraje del artículo original, para maldecir al cuerpo de Cristo, para maldecir a los creyentes en el Mesías. Del 15 al 20 de octubre, reunión de los devotos para preparar el día de Shanghai. Del 21 al 25 de octubre, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Del 26 de octubre, ritos tradicionales. 27 de octubre, confesión de los pecados contra Satanás. ¿Qué les parece? 28 de octubre, bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. 30 de octubre, rituales bautismales. 31 de octubre, comienzo del año satánico. Del 2 al 9 de noviembre, bodas satánicas. Este asunto no es un juego, no es especulación tampoco. Hay personas que el Eterno los ha sacado del satanismo, han sido sacerdotes de Satán. Y usted puede encontrar muy buenos testimonios en el YouTube que hablan acerca de esto. En el satanismo hay continuos vigilias, oraciones al Satán y ayunos para buscar poder y para enceguecer y anular a los creyentes genuinos en Yeshua. Tanto el cristiano genuino en general como el creyente en Yeshua en general. Así que, ojo abierto, el que tenga oído que oiga. ¿Qué dice la santa palabra del Eterno nuestro Elohim en relación a esto? Porque habrá personas que es interesante, con esto vamos a concluir lo que dice la palabra del Eterno. Es interesante que estas celebraciones, recuerde que Satán siempre actúa con engaño y se viste como ángel de luz. Estas celebraciones fueron filtradas dentro de la cultura en general como una moda, como algo a lo que se le agregó luces, como algo que se ha propagado por los medios de comunicación, por la televisión y las películas. Y la gente cree que es algo nice, algo agradable, momento para compartir con los amigos y con la familia. Mucho cuidado, escuche lo que la palabra del Eterno dice al respecto. El libro de Vallecara, Levíticos 19:31 dice: no os volváis a los que evocan espíritus de muertos, ni a los adivinos, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, el Eterno, vuestro Elohim. Levíticos 20:6. La persona que acuda a los que evocan espíritus de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su pueblo. Versículo 7. Santificaos, sed santos, porque yo, el Eterno, vuestro Elohim. Yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Desde la antigüedad, desde el tiempo de Moshe, el tiempo en que el Eterno entregó la Torá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, esto es una práctica común en las culturas paganas. Oiga bien y tenga mucho cuidado. Hoy está disfrazado de moda. Tenga mucho cuidado si usted es creyente, a aproximarse a un lugar donde se están celebrando estas cosas. Tenga mucho cuidado con participar de este tipo de celebraciones diciendo, bueno, a mí no me afecta porque yo sencillamente no le presto atención. Sí, préstele atención y mucha atención. Desde la antigüedad habían personas que creían que podían tener contactos con los espíritus de los muertos para que les transmitieran mensajes del más allá, para ver cómo estaba el alma supuestamente, o para que les declarara su voluntad o qué había de acontecer en el porvenir. Por estar buscando poder, los seres humanos desde el huerto del Edén se extraviaron. Java buscando
el conocimiento del bien y del mal y buscar ser como Elohim, porque el día que lo comieres, le dijo Satán, serás como Elohim. La misma oferta le hace el enemigo a sus seguidores bajo engaño. Las personas, por querer conocer misterios que no les corresponden conocer, hacen contactos no con espíritus de muertos, sino con los demonios. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, de versículo 15, al 20, dice: pero engordó Jesurún, uno de los títulos para Israel, y tiró coces. Engordaste, te cebaste, te pusiste rollizo, y abandonó al Elohim que lo había hecho. Menospreciaste la roca de tu salvación. Lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste del Elohim que te dio a luz. Lo vio el Eterno y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dijo entonces: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. Mucho cuidado a un creyente involucrarse en este tipo de celebraciones, aún por juego. Incluso, lamentablemente, hay congregaciones que el día de Halloween hacen algo similar, pero supuestamente dedicado a Cristo, entre comillas. Tenga mucho cuidado. Si usted quiere hacer algo ese día, dedíquese a ayunar y a orar. En esa noche no tenga ningún tipo de actividad. Si quiere tener una actividad, que sea una actividad abiertamente de intercesión. Entonces, congregaciones que convocan a la gente para orar esa noche, pero le dan caramelos a los niños. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué se le transmite a un niño en la mente? No, vamos a orar al Eterno, pero te vamos a dar caramelos esa noche. O sea, los paganos dan caramelos y nosotros también le damos caramelos, porque necesitamos caramelos para sostener la fe de nuestros hijos. La palabra del Eterno no necesita ayuda. Hay que impartirles la palabra y hacer lo que el Eterno nos manda a hacer. Y para una persona que no es creyente, o si alguien que no es creyente se le acerca y le pregunta, recuerde esto que dice acá en este título: todo lo que una persona haga en vida tiene connotaciones eternas. Cuidado, el destino eterno del alma es lo que está en juego. Gisayón, Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, unos libros. Y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Una persona es salva solo por creer en Yeshua, pero es juzgada de acuerdo a todo lo que hizo. Si la persona no creyó en Yeshua y aparte de esto hizo también obras abominables, por el no creer en Yeshua está de espaldas al Eterno, pero le agrega abominaciones a su vida, más severo va a ser su castigo en la eternidad. Y dice acá, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según, repite, sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esto no es metafórico, ni tipológico, ni es un cuento. El lago de fuego es algo real, y es por la eternidad. Esto es algo para temblar. Versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Eterno guarde su vida y guarde su alma y guarde sus caminos, para que nunca se aparte del Eterno, y para que si usted no conoce al Eterno, o en este día, en esta hora, en este momento, usted reconozca que el Eterno es el Elohim que
creó los cielos y la tierra y que Yeshua, su Hijo amado, es el Salvador que le envió al mundo para que nadie se pierda, sino que todos tengan la vida para siempre. Hasab.